Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Damos gracias al Señor por este privilegio de predicar la santa palabra de Dios, de estudiarla para que usted y yo aprendamos más y más de la santa palabra del Señor. Hoy traemos el tema: ¿qué vio Dios en David? Dios les bendiga. Shalom. Doy gracias al Señor Jesús por esta oportunidad de traer palabra de Dios a sus oídos del corazón. ¿Qué vio Dios en David? Es la pregunta de hoy. En Hechos 13:22 dice la palabra: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, dice Jehová. Entonces, ¿qué fue lo que vio Dios en David? Dios vio su corazón. Y dice que el corazón de David, del rey David, era conforme al corazón de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. ¿Verdad? Veamos la diferencia de estatura. Oiga, en aquellos tiempos, un soldado en Israel medía 1.70, 1.70 m, ¿verdad? Pero Goliat medía casi los 3 metros de estatura. Entonces ahí vemos las diferencias. Vea la imagen que estamos mostrando aquí en el monitor. 1.70 el tamaño normal de un soldado, pero Goliat medía casi los 3 metros. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Qué gran diferencia, hermanos. Abramos nuestras Biblias, por favor. Vamos a leer la palabra en 1 Samuel, capítulo 17, versículos 44 al 48, para comenzar. Aleluya. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. 45. Entonces dijo David al filisteo, a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Padre celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te ruego, Señor, que obres en cada uno, Señor, de que tiene hambre y sed de tu palabra.
Te ruego, Señor, que nos des el discernimiento de tu palabra. Que sea tu palabra, Padre Santo, como espada de doble filo, penetrando en mentes y corazones. Y como dice tu escritura, que llegue hasta los tuétanos, hasta lo más profundo de cada ser, Padre Santo, de cada persona que quiere, Padre Celestial, escuchar tu santa palabra, que quiere aprender más de ti, Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu. Amén. David con toda la fe corrió al punto de batalla, hermanos. En lo que dice la palabra, que en lo que este gigantón se levantó e iba al punto, a la línea de pelea, David, él ya iba corriendo. Aleluya, ¿verdad? Entonces ahí se miraba el impulso, ahí se miraba que no había temor, ahí se miraba que había seguridad en Jehová Dios, ¿verdad? No iba titubeando, no iba temblando, pero sí iba corriendo con todo el deseo de terminar en el nombre de Dios con ese problema que estaba haciendo Goliat. Porque dice la palabra que tenía 40 días ya, que de día, ¿verdad? Por la mañana y por la tarde los molestaba, gritándoles groserías, ofendiéndoles, que si había un hombre de Israel que viniera a enfrentarlo, que él, Goliat, lo iba a terminar, ¿verdad? Para que el pueblo de Israel fueran siervos de ellos. Entonces Goliat estaba, porque era un tremendo hombre de 3 metros, tenía una lanza gigantesca, pesada, ¿verdad? Una espada también gigante, pesadísima. Todo lo de él era grande, y entonces él se sentía con mucho ego. El ego lo dañó. Él se sentía grande, se sentía más que todos, y él era el que daba la cara por su pueblo. Pero, oiga, el pequeñito vino en el nombre de Jehová de los ejércitos, y vamos a estudiar hoy qué fue lo que hizo el pequeñito Goliat. Vamos a estudiar cómo era Goliat y cómo era David, porque en ese tiempo no era el rey, él llegó a ser rey. Gloria a Dios, porque le creyó a Dios. Goliat es un personaje bíblico que aparece mencionado en los libros de Samuel y Crónicas. Según la Biblia, fue un guerrero gigante filisteo derrotado por el joven David en combate individual. Lugar de nacimiento, Gat. Copie este nombre. En la ciudad de Gat nació este gigantón Goliat. Fallecimiento 1025 antes de Cristo, en el valle de Elat, en Israel. Allí murió. Altura 4 o 6 codos y un palmo, dice, ¿verdad? 2 o 3 metros, casi 3 metros. David es un personaje de la Biblia. Su vida y obra se describe en los libros de Samuel y las Crónicas, mientras su ancianidad y su muerte se narran al comienzo de Primera de Reyes. Lugar de nacimiento, Belén. Aleluya. Ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahí nació el rey David. Hijos: Salomón, Absalón, Zafatías, Amón, Tamar, Adonías, Shamuá, Shileab, Eliab, Natán, Shobad. Hermanos: Sarbia, Abigail, Eliab, Netanel, Osem, Shimear, Adai y Abinadab. Los filisteos, hermanos, ellos eran un problema constante para los de Israel. Y si usted ya sabe quiénes son los filisteos actualmente, usted sabe que todavía siguen dándole problema a Israel. Los filisteos son Palestina, son
Gaza. Usted sabe que Gaza es algo pequeñito que está cerca de Israel, a la par de Israel. Goliat era un gigante de 9 pies, hombre de guerra de 3 metros. David era un chico guapo, pastor de ovejas. El padre lo envió a ver a sus hermanos que eran soldados del rey Saúl. Los filisteos estaban acosando en guerra al pueblo de Israel por 40 días. Imagínese levantarse todos los días y tener que escuchar a este hombre gritando desde lo lejos. Me imagino que era un hombre que así como era de casi 3 metros, así también gritaba de fuerte. Y tenían que escuchar el eco de las ofensas, el eco de la blasfemia contra Dios de Israel. Todas las mañanas por 40 días, escuchando la misma cosa. Pero la palabra dice que el pueblo temblaba de miedo. Ese es el problema cuando entra el temor en usted, cuando entra el temor en la gente. Tenemos que depender de Dios, así como lo hizo David. Él dependió de Dios, creyó en Dios. Con una honda y unas piedritas derribó al gigante que daba problema al pueblo de Israel por 40 días. El pueblo de Israel tenía miedo. Oiga, hermano, Saúl era un hombre alto. Según nos relata la Biblia, era alto. Pero cuando vio a este gigantón, temblaba. El rey de Israel temblaba. Pero a diferencia, David era un jovencito. Él no tenía la edad para ir al ejército. Sus hermanos, ellos sí ya estaban con el rey Saúl, los 3 hermanos del rey David. Pero David, él lo que hacía era cuidar sus ovejitas. Él tenía ovejas, ellos tenían ovejas. Pues el pastor de ovejas de la casa era David. En las Sagradas Escrituras existe una frecuente relación entre el número 40 y los periodos de preparación, espera y cambio. Dios hizo llover 40 días y 40 noches en tiempos de Noé, según nos dice la palabra en Génesis 7:4. Moisés pasó 40 días de ayuno en el monte Sinaí, a solas con Dios. Éxodo 24:18. El pueblo de Israel pasó 40 años en el éxodo por el desierto rumbo a la tierra prometida. Números 14:33. Elías pasó 40 días y 40 noches caminando hasta el monte Horeb. Primera Reyes 19:8. Israel vivió 40 años de paz bajo los jueces. Jueces 3:11. Hermanos, el temor no te deja continuar. El temor te estanca. Israel estaba estancado frente al enemigo. Dice que en una montaña estaba el enemigo y en la otra montaña estaba el pueblo de Israel y había un valle por medio que los dividía. Pero ellos tenían miedo, ellos tenían temor. Comenzando con el rey Saúl, un hombre alto, pero le tenía miedo porque el que daba la cara era el gigante, Goliat. Y todos temblaban, incluyendo a los hermanos del rey David, que estaban allí, 3 hermanos.
Pero lo que podemos aprender del rey David es que él dependía de Dios. Él creía en Dios. Él creía en el llamado. Él creía en la palabra de Dios. El rey David fue ungido desde jovencito. Tienes que creer en el poder de Dios, hermano. La lucha no es nuestra. La lucha es de Dios cuando tú dependes de Dios. Saúl no miraba una salida a la situación por el miedo. El miedo lo cegó. ¿Se da cuenta lo que da el miedo? El miedo te ciega. El miedo no te deja seguir. El miedo te estanca. El temor no te deja pensar correctamente. Entonces, el miedo no es bueno. Tenemos que creer en Dios. Tenemos que creer en las promesas de Dios para con nosotros. El rey David miraba la mano de Dios ayudando a Israel. Pero el rey no miraba eso. Saúl tenía miedo. Veamos en el 49, hermanos. En el 49 dice la palabra, gloria a Dios. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Y mientras David, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. El gran gigante, el gran hombre blasfemo contra Dios, ahora yace en la tierra. La piedra que lanzó David, el jovencito, le pegó exactamente donde había espacio en la frente, y el impacto lo hizo irse de frente. Me imagino que este hombre iba con impulsos, ¿verdad?, de agarrar a David, pero la piedra lo botó, y la inercia hizo que, la inercia de la velocidad que llevaba este hombre, hizo que caera de frente, ¿verdad? Y en el 50 dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. ¿Se da cuenta el poder de Dios? El hombre, el gigante Goliat, estaba armadísimo, pero David solo tenía unas piedras y una honda. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Aleluya. Ese es el poder de Dios, hermanos. Dios está con nosotros. Tenemos que creerle a nuestro Dios. Tenemos que creerle que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece, sin espada, porque la espada que nosotros tenemos es la palabra de Dios.
Es la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios. Aleluya. Entonces vino el jovencito David. Cuando vio al hombre que venía encima corriendo, le tiró la primer piedra. Y con esa bastó, porque esa le pegó exactamente en la frente e hizo que este hombre se cayera de bocas, ¿verdad? De cara al suelo, y ahí quedó. Aleluya. Y corrió el rey David, sacó la espada del gigante y con la misma espada del gigante le quitó la cabeza y quedó allí tendido, tirado, el gigante Goliat. Y al mostrar la cabeza el rey David, todos los soldados que andaban con Goliat salieron huyendo. Esa es la promesa de Dios para con nosotros, la promesa de victoria que Dios nos ha dado. Es verdad, no es mentira, hermano. Tenemos que creer. Usted tiene que creer que en Cristo Jesús somos victoriosos. Que en Cristo Jesús damos frutos y todo el mundo ve los frutos que hacemos. Porque es por el poder de Dios. Aleluya. En el 52 dice: levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharín hasta Gat. ¿A dónde fue que vimos en la historia que nació Goliat? En la ciudad de Gat, ¿verdad? Hasta allá llegaron el pueblo de Israel siguiéndolos. Y muchos filisteos quedaron en el camino muertos. 40 días tenían frente al pueblo de Israel y el gigante era el que salía ofendiendo. Hasta que después de 40 días que llegó el rey David. Y él dijo: ¿qué hay de premio para que venza a ese blasfemo, a ese que está ofendiendo al ejército de Dios? ¿Qué hay? Y le dijo a alguien allí: hay un premio para el que venza, pero todos tenemos miedo. Pero sí hay un premio, dijo el rey. El rey dijo que daba a su hija y también que iba a dar mucho dinero y iba a mantener a la familia. Pero todos tenían miedo hasta que pues llegó el rey David, el jovencito David, y peleó frente a Goliat. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron. Gritaron. Allí es donde se dieron valor. Gritaron todos, ¿verdad? A la guerra. Aleluya. Y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharín hasta Gat y Ecrón. Eso es lo que necesitaban ellos. Que el ungido de Dios, el lleno del Espíritu Santo, tomara la batuta, tomara el control, que callara al gritón. Y así fue. Lo noqueó con una piedra. Algunos te dirán: tú no puedes. Algunos te dirán: tú no sirves. Algunos te dirán: tú eres muy pequeño. Algunos te dirán: tú no sabes. Algunos te dirán: tú no puedes ni predicar ni evangelizar, no puedes hablar de la palabra, ¿qué haces? Algunos te van a desanimar. Muchos te van a desanimar. Pero tú no tienes que vivir de la palabra del hombre, sino que de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que nos dice Dios a los que venimos y creemos en nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que creerle a Dios. Para de
creerle al hombre. Para de sentirte galardonado por el hombre, porque Cristo viene pronto y con su galardón, dice la palabra. Tenemos que creer en las promesas de Dios. La palabra de Dios nos dice que en Cristo somos salvos. Por lo tanto, si somos salvos, tenemos la victoria. El rey David le creyó a Dios. El rey David le dijo: tú vienes con lanza, vienes bien equipado, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, alabe el nombre del Señor. Alabe a Dios, alabe a nuestro Dios, al Todopoderoso, al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que se mueve en ello. Dice regresando hasta el 33, dice: y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres niño y él es un hombre de guerra desde su juventud. Es como quien dice, el rey Saúl le decía: ese hombre tiene mucha experiencia y tú eres un niño, mira tu estatura, mira ese hombre de 3 metros, mira cuántos años de experiencia. Temblando el rey Saúl, hablándole al jovencito David. Muchos te dirán que tú no puedes, pero yo te digo que en el nombre del Señor todos podemos. En el nombre de Jesús todos podemos. Aleluya. Que nadie te pare. Siempre haciendo las cosas conforme a Dios le place que las hagamos, conforme a la voluntad de Dios. Y le dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres niño y él es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Se da cuenta? La victoria es tuya porque Dios te dio su armadura. El enemigo ataca a aquel que no tiene la armadura de Dios. Pero nosotros tenemos toda la armadura de Dios, porque nosotros venimos en oración clamándole a Dios, ¿verdad? Por su santa protección. Nosotros creemos en nuestro Dios, creemos en nuestro Señor, creemos en su Santo Espíritu. Él nos protege, Él nos cuida, Él nos guía. De la mano nos guía. En el versículo 38 dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Pero esa es armadura de hombre. Esa no es la armadura de Dios. Usted no necesita armadura de hombre. Usted necesita la armadura de Dios y toda la armadura de Dios. 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, probó a caminar, porque nunca había hecho la prueba. Imagínese David, un jovencito, un niño, pastor de ovejas, nunca se había ceñido, nunca se había puesto la armadura de un soldado de aquellos tiempos, ¿verdad? Como las armaduras romanas. Y este rey está probando, poniéndole esas ropas de soldado, esa protección, esa armadura. Y viene el rey David y prueba a caminar. Aleluya, me imagino pues que él no podía ni caminar con eso, porque pues el rey Saúl, un hombre alto, según nos dice la Biblia, era uno de los más altos de Israel. Y David, un jovencito, probó a caminar, pero no pudo con la armadura del hombre. La fe es la que nos salva. La fe en Dios.
Tenemos que creer. Todo el que tiene fe, todo el que cree en Dios, el que le cree a Dios sus promesas para con nosotros, sale victorioso, hermanos. Dice en el 40, y tomó su cayado en su mano y recogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo, ¿verdad? Oiga, se quitó el traje que le puso el rey, ¿verdad? Toda la armadura de soldado, y le dijo: yo no puedo andar con esto. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe qué? David nos demuestra que él sí creía en la armadura de Dios, que él sí le creía a Dios y al Santo Espíritu, al Espíritu Santo de Dios. Él no quiso llevar todo eso que le pusieron, sino que solo buscó 5 piedras del arroyo, su honda, aleluya, y vamos para adelante, creyendo en el Señor, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que creer en nuestro Señor, tenemos que creer en Dios, ¿verdad? ¿Sabe que nosotros no tenemos que usar armas para vencer? El rey David no usó armas para vencer, usó la honda. Él no llevaba nada. Al final fue que quitó la espada, ya cuando este hombre estaba en tierra, le quitó la espada y le voló la cabeza, ¿verdad? A Goliat. Acuérdese que era una lucha militar de soldados, pero el rey David, no era rey todavía. David era un jovencito, pero era ungido de Dios. Era el ungido de Dios. Contra el ungido de Dios nadie puede, ¿verdad? Porque tiene la cobertura de Dios, tiene la unción de Dios. Por lo tanto, no hay gigante que pueda contra el ungido de Dios, siempre y cuando ande cumpliendo conforme la voluntad de Dios, siempre y cuando hace la voluntad de Dios. No le tenemos que abrir puertas al enemigo, tenemos que andar siempre firmes. Siempre tenemos que informarnos y ver la palabra de Dios, leer la palabra de Dios todos los días, orar todos los días antes de irnos a trabajar, después que regresamos al trabajo o allá en nuestro trabajo, buscar la manera de cómo orar. Orar es hablar con Dios. ¿Cómo no puede usted hablar con Dios? Claro que sí lo puede hacer. Está torteando, es una mujer que está echando tortillas, puede estar allí, aunque diga que habla sola, pero usted está hablando con Dios, no está hablando sola. Usted está trabajando en el campo, allá con el machete en la mano, usted va a estar hablando con Dios, aunque digan que está loco, pero usted está loco por Dios, porque usted habla con Dios en todo momento. Pero, oiga, usted anda en el Espíritu, y sabe que al que anda en el Espíritu nada le pasa. Al que anda en el Espíritu, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La palabra de Dios dice que caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué crees que sucede eso? Porque Dios está contigo, porque Dios está con nosotros. La palabra de Dios dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues nadie. Y la palabra de Dios dice que Dios está con nosotros. Cuando nosotros venimos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, somos marcados por el Espíritu Santo y somos pertenencia de Dios. Somos unas ovejitas de Jesucristo, porque Jesús es nuestro Señor. Jesús es el pastor, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Él lo dijo, el buen pastor es el que da su vida por las ovejas. Entonces, ¿a qué le tememos? No tenemos que tener miedo, hermanos, ¿verdad? Tenemos que creerle a nuestro Señor
¿Qué podemos aprender de esta enseñanza que nos da el rey David, o Dios por medio del rey David, de David el joven? Oiga, es un jovencito, terminó con un gigante de 3 metros. Terminó. Ese gigante tenía al pueblo de Israel molestándolos por 40 días. Aleluya. Vino el rey David y lo cayó en un rato. ¿Sabe por qué? Porque el rey David era el ungido de Dios. ¿Qué podemos aprender? El peligro era grande. El peligro se miraba. Era el Goliat. Y se escuchaba porque gritaba dice que gritaba por las mañanas y por la tarde. No se conformaba por gritar en la mañana, sino que se iba a descansar y en la tarde se levantaba otra vez a gritar. Punto número 2. Todos temblaban. Oiga, el miedo no es bueno. El miedo no te ayuda de nada. 3. El rey quiso meterle miedo a David. ¿Se dio cuenta? Le dijo, tú no podrás porque ese hombre es un soldado de experiencia y tú eres un niño. Aleluya. 4. Su hermano quiso meterle miedo también. Sí, el hermano dijo, ¿qué andas haciendo acá? ¿Qué andas haciendo acá? Como quien dice, niño, ¿qué hace acá? Vaya a cuidar las pocas ovejas que tiene, le dijo. ¿Verdad? Todavía ofendiéndolo ante todos los soldados allí. David no les escuchó a ellos. David no les puso atención ni al rey, ni a su hermano, ni a los que hablaron mal de él. David le creyó a Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que creerle al Todopoderoso, porque Él está con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin. Yo estaré todos los días, entonces Él está con nosotros. Al menos que usted le dé la espalda y se vaya al mundo de pecado. Al menos que usted ande haciendo cosas de este mundo que a Dios no le agrada que hagan los hijos de Él. Jesús dijo, yo estaré todos los días con ustedes. Entonces, ¿cuál es el miedo? No tenemos que tener miedo. Tenemos que seguir adelante creyendo que Dios tiene el control de nuestra vida. Tenemos que preguntarle a Dios, ¿cuál es tu voluntad que yo haga? No decirle a Dios, en el nombre de Jesús, haz esto, porque nosotros no estamos para darle órdenes a Dios, sino que para pedirle a Dios cuál es su voluntad de Él, para que nosotros hagamos en obediencia. David le creyó a Dios, no le creyó a todos los que le metían miedo, a todos los que le metían temor. No les escuchó. David le creyó a Dios y obtuvo la victoria. ¿Usted en quién cree? ¿Usted cree en el amigo, en el vecino, o cree en Jehová de los ejércitos? Dios nunca te dejará solo, hermano, amigo, hermana, amiga. Nunca te dejará solo o sola. Yo te aconsejo, si tú no has venido a los pies de Cristo, que hoy lo hagas. Ven a los pies de Cristo Jesús. Si tú quieres la victoria, ven a los pies de Cristo Jesús. Jesús dijo, sin mí nada son. Sin mí nada son, porque ustedes son los pámpanos, ¿verdad? Ustedes son los pámpanos. Y Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y ustedes sin mí nada son, sin mí nada pueden dar fruto, porque si son cortados, si no dan fruto, son cortados y echados al fuego. Tenemos que ponernos a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Dice Levíticos 26:11, y pondré mi morada en medio de vosotros.
¿Se da cuenta dónde vive Dios? ¿Dónde vive el Señor? En medio de nosotros. Aleluya. Y pondré mi morada en medio de vosotros. Si Dios está en medio de nosotros, ¿a qué le tiene miedo usted? Siga adelante. Siempre que usted va a hacer algo, dígale al que está en medio de nosotros: yo necesito hacer esto. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, ayúdame y que sea tu voluntad. ¿Verdad? Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. ¿Sabe? Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, hermanos, nadie puede contra nosotros. Déjeme decirle algo: Dios le ama. Déjame decirte algo: Dios te ama más de lo que tú piensas. Dios te ama. Imagínate, Dios Padre dio a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Cristo Jesús nos ama. Ven a Jesús hoy. Para de hacer el mal. Para de andar en camino equivocado. Por eso te salen las cosas mal. Yo te invito. Yo no te conozco, pero te invito a que vengas a los pies de Cristo reconociendo que Jesús es el Señor. ¿Sabes? Yo no te conozco, te acabo de decir, pero Dios sí te conoce. Dios sabe tus pensamientos. Dios conoce tu corazón, así como conocía el corazón del rey David. Por eso lo escogió como rey de su pueblo, rey de Israel. Aleluya. Dios bendiga a Israel. Pidámosle bendición para Israel y paz de su paz de Dios para Jerusalén. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, entra en mi corazón. Te necesito. Límpiame de todo pecado. Anota mi nombre en el libro de la vida. Bórrame del libro de la muerte. Bautízame en Espíritu Santo y fuego. Y Señor Jesús, te serviré. Amén y amén.